Buenos días a todos. La comunidad estudiantil de física tiene el honor en esta ocasión de traer para ustedes una mesa redonda. Tenemos muy buenos invitados que vamos a hablar en esta ocasión sobre fundamentos de mecánica cuántica. Es nuestra primera experiencia organizando una mesa redonda, entonces estamos haciendo lo mejor que podemos y esperemos que sea algo productivo. Disculpen, no tengo a la mano el currículum de cada uno de los ponentes, entonces sería el honor si se pueden cada uno presentar. Tenemos al profesor maestro en ciencias, a Benjamín Pablo Normán. Por favor, si se Hola, ¿qué puede tal? presentar. Hola, yo soy Benjamín, soy profesor de la Facultad de Ciencias. Regularmente doy simetrías en mecánica cuántica, es el curso que doy casi siempre, y supersimetría. Okay, tenemos también a la doctora Ana María Seto. Ella es investigadora titular C del Instituto de Física de la UNAM. Por favor, si puede saludar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya los saludé por el chat, pero ahora los saludo en persona. Y sí, yo soy investigadora, trabajo desde hace muchos años en el Instituto de Física en un grupo pequeño, pero productivo, sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. También doy clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, y hago otras cosas. Pero esto es lo que cuenta ahora. Y también tenemos a un compañero nuestro. Es egresado en la universidad de la que estoy estudiando y un gran amigo, el físico Juan Cañas. Si te puedes saludar, por favor. Sí, bueno, pues, buenos días, profesor Juan Cañas, soy egresado de la licenciatura en física de la División Académica de Ciencias Básicas, actualmente pasante de maestría en nanociencias de la misma institución y pues ahorita me dedico a terminar mi tesis sobre básicamente fundamentos de mecánica cuántica también. Gracias. Bueno, vamos a iniciar ahora con las preguntas. De lo primero que vamos a hablar es acerca de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Creo que todos los que hemos estudiado física, al llegar a la parte de física moderna y los primeros parte de cuántica, vemos el debate que había entre mecánica cuántica, entre Bohr y Einstein. Por un lado, Bohr con la interpretación de Copenhague y Einstein pues, rehusándose a perder muchas cosas, ¿no? de la localidad, el realismo. Entonces, primero por usted, profesor Benjamín, tiene 5 minutos. ¿Cuál es como la interpretación que usted toma de la mecánica cuántica? A mí, la interpretación que más me gusta, la que más creo responde las cuestiones estas finas del choque entre la clasicidad y la cuanticidad, es la interpretación de estados relativos, que se basa en la tesis doctoral de Hugh Everett. Con el tiempo se llama ahora interpretación de muchos mundos, pero él nunca habló de estos tantos mundos. Aquí tiene un rol preponderante el fenómeno de la decoherencia, aunque no lo formuló él así. Hugh Everett con el tiempo, Zurek, por ejemplo, ha sido capaz de, a partir de la decoherencia, hacer modelos de emergencia de los fenómenos clásicos a partir de la mecánica cuántica sin necesitar una reducción del estado, de la superposición a un solo estado clásico, ¿no? Él ha hecho la manera de, con este proceso de decoherencia, agarrar solamente un estado entre todos los estados de la superposición que puede recrear el comportamiento de la mecánica clásica, pero sin matar las superposiciones cuánticas. Entonces, esa es la formulación más que interpretación de la mecánica cuántica que a mí que yo prefiero. No sé si tengo más tiempo. Sí, claro, está bien. La misma pregunta por usted, doctora Ana María. Bueno, yo empezaría por preguntar por qué hay tantas interpretaciones. ¿Por qué la mecánica cuántica se encuentra en esta situación en donde hay
en mil interpretaciones, incluso algunas que se contradicen entre ellas. Y cuando una teoría es sujeto de tantas interpretaciones, es porque algo en el fondo no se entiende. Y eso, pues, hay que entender que es el resultado de cómo surgió la mecánica cuántica. O sea, se fue construyendo a base de postulados, no de derivar los fenómenos, no de entenderlos y derivar las ecuaciones que los describen. Todo en la mecánica cuántica se fue postulando, desde el átomo de Bohr y luego la ecuación de Schrödinger es una ecuación postulada. El formalismo matricial de Heisenberg es una serie de postulados que no son derivados de una física más profunda. Son, podríamos decir, en pocas palabras, en nuestro lenguaje, son sacados de la manga. Entonces, pues claro que eso ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones. Esa es la situación que le molestaba a Einstein. Él contribuyó muchísimo a la física cuántica, sobre todo por todos sus trabajos que tenían que ver con la cuantización de la radiación electromagnética. Hizo sus intentos de ir más allá y para entender a qué se debe, qué es lo que nos está diciendo el formalismo de Schrödinger, el formalismo de Heisenberg, pero no llegó mucho más lejos. Probablemente sintió que no tenía las herramientas para ello y se dedicó a otras cosas con mucho éxito. Nosotros en nuestro grupo nos hemos dedicado no a encontrar una interpretación más, no a favorecer una interpretación frente a otra, sino a buscar el fondo del asunto. Ciérrame, Soraya. Eso es lo que hemos hecho y creo que hemos llegado bastante lejos, pero si gustan ya en una segunda respuesta, puedo decir más acerca de lo que hemos logrado entender, acerca de lo que nos dicen los formalismos actuales de la física subyacente al fenómeno cuántico. Cómo es que se produce la cuantización, de dónde emerge. No nada más que si me gusta más esta interpretación o otra. ¿De acuerdo? Todavía tiene 2 minutos, entonces si quiere mencionar un poco. Sí, una cosa que sí puedo decir es que nuestro trabajo está muy motivado por encontrar por llegar a una comprensión del mundo cuántico como un mundo que existe, que describe a la naturaleza, que no es no es un retrato fiel de la naturaleza, porque eso es lo que las teorías no son retratos, no describen a la naturaleza directamente, sino siempre hay un intermediario entre la teoría y la naturaleza, que es justamente el formalismo que usamos, las cantidades que empleamos, ¿no? Y el problema es ese, entonces, ¿cómo podemos llegar a tener un conocimiento que se acerque más a la realidad? Y en ese sentido sí se puede decir que nuestro esfuerzo se enmarca dentro del espíritu einsteiniano. Einstein insistía mucho en que existe una realidad que es independiente de nosotros y lo que hacemos nosotros con la teoría es encontrar propiedades de esa realidad. No es que la inventemos, pero tratamos de entender qué es lo que nos está diciendo la realidad. Y en ese sentido sí es muy interesante que tenemos ahora una mejor idea de lo que nos está diciendo el formalismo de Heisenberg acerca de esa realidad. El formalismo de Heisenberg no es un retrato fiel de la realidad, pero nos está diciendo algo muy interesante acerca de ella. Y lo mismo el formalismo de Schrödinger. No es un retrato fiel, pero nos dice otras cosas acerca de esa realidad subyacente. Entonces, de eso sí me gustaría hablar la próxima vez, pero ciertamente es una visión realista del mundo. O sea, partimos del supuesto de que el mundo existe, independientemente de si lo estamos observando o no, pero nuestra descripción es producto de las observaciones que hacemos acerca de ese mundo. Muchísimas gracias, doctora. Surgen unas preguntas para más adelante.
Sí. Juan Cañas, la misma pregunta para ti. Bueno, sí, bueno, antes de nuevo de decir si soy partidario o no de alguna interpretación, me gustaría comentar que, a mi parecer, el gran problema que hay en interpretar la mecánica cuántica surge del hecho de que queremos o quisimos conciliar muchos de los conceptos que teníamos antes de la mecánica cuántica, el determinismo, la localidad, etcétera. Queremos conciliarnos y creo que nos queremos ceñir a que estos conceptos siguen siendo válidos a un nivel cuántico, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, parece que la naturaleza nos está diciendo que esto no es así, ¿no? Que hay leyes que son completamente distintas, al menos en apariencia, a las que observamos en el mundo cotidiano. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que describir la naturaleza de acuerdo a esas leyes y pues si hay que abandonar conceptos, hay que abandonarlos. Hay que dejarlos de lado y hay que tratar de describir con las mismas palabras que describimos el mundo macroscópico, el formalismo cuántico. Bueno, entonces, siguiendo esa línea, yo creo que la interpretación de Copenhague, hablar de que lo que describe en realidad, lo que se describe en realidad en la mecánica cuántica son únicamente probabilidades, no debería tener nada de raro desde este punto de vista, porque simplemente es lo que la naturaleza dicta y es lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros tenemos que ceñirnos a la hora de describirla. Bueno, creo que de mi parte sería todo. Ok. Continuando con esto, la pregunta ahora vamos a iniciar con la doctora Ana María. Ya nos contó un poco acerca de su visión, que ellos trabajan algo más cercano al realismo, pero la pregunta va justo por ahí. ¿Existe una realidad objetiva a nivel subatómico? Bueno, claro, existe una realidad, digo, aunque no estemos allí, ¿no? O sea, no tenemos que estar nosotros ahí para crear la realidad. Esa es la premisa de entrada. Y esa ha sido una premisa para toda la física, una de las que no hay que abandonar. Porque como acaba de decir Juan, bueno, pues tal parece que hay que abandonar ciertos conceptos. Bueno, resulta que no es tan... no van las cosas por ahí. Lo que pasa es que todavía no hemos logrado entender todo lo que nos dicen la teoría cuántica, la mecánica cuántica en particular, y la teoría cuántica de campos tampoco. No se entiende realmente con qué objetos se está trabajando. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los operadores con las cantidades dinámicas? Ni siquiera eso está claro, ¿no? Entonces, se usa el formalismo y como funciona muy bien, se dice, pues esta es la realidad. No, ¿cómo? ¿Qué es un operador? ¿Qué clase de bicho es? ¿No? Entonces, lo que hace falta más bien es tratar de entender qué hay detrás de esa descripción. Y resulta, y eso es lo bonito de poder trabajar propiamente en los fundamentos, no en las interpretaciones, que es algo diferente, no en aplicar la mecánica cuántica y ver cómo pueden producirse más resultados, que sí, se produce mucho porque los formalismos son muy, muy exitosos, pero son formalismos. Entonces resulta que nosotros tomamos como punto de partida que existen las partículas, que existe el campo, y nos hemos puesto seriamente a investigar la interacción entre la partícula y el campo. Y eso es lo que nos ha llevado incluso a resultados que coinciden con los de la teoría cuántica, con los del formalismo actual, pero siempre con un significado, no con una interpretación, con un significado, porque lo conllevan, no es que lo pongamos, lo superpongamos a lo que encontramos, sino que los resultados mismos vienen ya con un significado. Entonces no requieren más interpretación. Y podría yo dar algún ejemplo de ellos. Hemos encontrado, por ejemplo, bueno, partimos con el estudio del oscilador armónico inmerso en este campo de radiación de fondo.
encontramos que sí, que hay una descripción que coincide con la de la mecánica cuántica, del estado base, etc. Luego estudiamos problemas más complejos y el camino no ha sido sencillo. A veces faltan las matemáticas, o a veces las matemáticas o la física están allí, pero no se habían aplicado de la manera como para poder avanzar en el problema, porque el problema pues no es trivial. O sea, ustedes imagínense, incluso dentro de la física más clásica, tratar en serio el problema de las partículas cargadas en interacción con un campo electromagnético. Incluso la teoría electromagnética se encuentra con problemas ahí, y normalmente estamos tratando con sistemas no lineales, con fuerzas externas que dependen de manera complicada de la posición, etc. Entonces, las matemáticas no ayudan mucho y se necesita realmente pensar qué es lo básico en el comportamiento de un sistema que está sujeto permanentemente a la acción de esos modos del campo. Y ahí es donde hemos encontrado cosas muy interesantes y que resulta que no hay que abandonar los conceptos clásicos. No hay que abandonarlos. Lo que pasa es que adquieren una nueva imagen o una nueva lectura en el mundo cuántico, pero no tienen que ser abandonados. Lo dejo allí para dejarlos en suspenso. Okay, muchas gracias. Benjamín, Juan Cañas, ¿alguno de ustedes quiere replicar el comentario de la doctora? ¿Replicarlo o no? Igual, si alguno quiere replicar, nos puede comentar y va a tener 3 minutos para replicar la respuesta. Ahora procedo contigo, Juan, la misma pregunta. ¿Existe una realidad objetiva? Bueno, yo creo que tendríamos que preguntarnos qué vamos a entender como una realidad objetiva. O sea, bueno, nosotros pues estamos acostumbrados a ver las cosas de una forma, estamos acostumbrados a observar el determinismo, la localidad, etc. Y para nosotros eso es la realidad que entendemos. Pero independientemente de nosotros, debe haber algo, ¿no? O sea, hay partículas, o bueno, hay electrones, etcétera, hay partículas elementales que tal vez no se comportan como nosotros esperamos que se comporten, o no son reales en el sentido que nosotros nos gustaría que lo fueran. Y bueno, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Habría que ver si hay, qué intentamos entender como realidad, o si vamos a ceñirnos al concepto de realidad desde donde estamos acostumbrados, parados en una visión macroscópica que tenemos de la naturaleza. Y bueno, eso sería como que abierto, ¿no? No sé si haya una realidad, pero habría que buscar una interpretación de este concepto de realidad objetiva más allá de nuestra visión macroscópica del universo. ¿Cómo crees que podría ser ese concepto? ¿Una idea? No, ¿No? obviamente no hay, creo que alguien que sepa más o menos por dónde va la cosa, pero tal vez tendría que haberlo, ¿no? O sea. Ok, para cerrar este bloque voy contigo, Benjamín. ¿Existe una realidad objetiva? ¿Qué tan importante es la participación del observador? Yo creo que la participación del observador tiene que ser irrelevante porque el mundo existe desde antes de que existieran observadores conscientes, ¿no? O sea, antes de que surgiera la vida en la Tierra y empezáramos a pensar y eso, el universo existía, ¿no? No puede ser que el universo estuviera así como en stand-by esperando a que un ser consciente colapsara la función de onda e hiciera real todas las cosas, ¿no? Entonces, tiene que existir pues lo que entendemos como realidad, pero yo creo que esta realidad objetiva en verdad es subjetiva y la realidad ontológica objetiva es la realidad matemática. Yo en ese punto de vista, en esa manera de entender las cosas, yo creo que primero
el universo es completamente matematizable. ¿Qué estructura matemática es? ¿Quién sabe, no? O sea, tenemos diferentes, tenemos muy poquito tiempo que dejamos de cazar mamuts, pero nuestras matemáticas son pues aceptables, pero todavía tenemos que, debe existir una teoría más grande que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues la mecánica cuántica y la relatividad general, pues no se habla, ¿no? Son nuestras dos mejores descripciones del universo y no se hablan. Entonces tiene que existir una formulación matemática más grande en la que quepan estas dos explicaciones de las cosas, ¿no? La mecánica cuántica y la relatividad general. En la mecánica cuántica, algo muy bonito que tiene es que su hábitat, pues son los espacios de Hilbert y los grupos unitarios, ¿no? La mecánica cuántica tiene que tener interacciones o sea, fuerzas unitarias, SU2, SU3, o sea, grupos unitarios, ¿no? O representaciones unitarias de grupos, ¿no? Y pues eso lo hace desde mi punto de vista, pues tiene como un fundamentos estéticos, ¿no? La mecánica cuántica, como la entendemos actualmente, ya sea la formulación de Heisenberg o de Schrödinger, que son equivalentes, son matemáticamente creo que son hermosos, y la belleza creo que es un criterio de cómo van una buena teoría física, ¿no? Por ejemplo, la supersimetría, quizá no es cierta físicamente, pero matemáticamente es tan bonita que algo nos tiene que decir. Entonces, mi punto de vista es que nuestra realidad objetiva existe, pero nos hace falta todavía una teoría matemática más grande donde ponerla sin problemas. Ok. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo, doctora? Sí, es que me gustó mucho lo que acaba de decir, ¿cómo se llama? Benjamín. Él hace una distinción entre la ontología y la epistemología. Y eso es muy importante. Y la realidad objetiva tiene que ver con la ontología. O sea, el hecho de que pensemos que existe algo independientemente de nosotros y que no estaba en stand-by el universo esperando a que fuéramos creados, ¿verdad? Y la epistemología tiene que ver con nuestra comprensión del universo, con qué es lo que entendemos o podemos describir, ¿no? Nuestro conocimiento del universo. Y habla también Benjamín bueno, finalmente, cuál es la estructura matemática. Y aquí es donde hay algo muy interesante, porque ciertamente es muy elegante, sobre todo el formalismo de Heisenberg, ¿no? Es tan elegante, es tan atractivo, que la gente cayó en la trampa y dijo, esta es la física, esta es la realidad, ¿no? No, es una descripción. Y tan hay que tener en mente la diferencia y ser conscientes de la diferencia entre la realidad y la descripción que hacemos de ella. Y yo voy a dar un ejemplo muy sencillo que seguramente todos lo hemos vivido. Cuando pasamos por algún curso de microscopía o de óptica donde se usan diferentes microscopios, se puede colocar el mismo objeto, que es una parte de nuestra realidad, bajo la lente de microscopios muy diferentes. Cada uno da una imagen diferente. A veces son tan diferentes entre sí las imágenes que uno no cree que se trata del mismo objeto. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo esas imágenes? Nos están simplemente dando otros aspectos, otras propiedades que están saliendo a la luz que tienen que ver con el mismo objeto, pero ninguna de ellas se puede confundir con el objeto mismo. Y eso es lo que está pasando con la mecánica cuántica. De hecho, la descripción de Schrödinger nos dice algo. La descripción de Heisenberg nos dice algo. ¿Qué nos dicen? Bueno, una cosa que nosotros hemos descubierto muy recientemente y que yo creo que puede arrojar mucha luz al respecto, es que lo que nos está diciendo el elegantísimo formalismo matricial de Heisenberg es cómo responde el sistema, nos da las funciones de respuesta del sistema ante estímulos externos. Eso es lo que nos dice.
no nos está describiendo trayectorias en el espacio-fase. Sería imposible. Ya ven que ni siquiera hay un espacio-fase que se pueda asociar a las variables X y P porque no conmutan los operadores respectivos, ¿no? O sea, no, es que no hay que buscarle 5 pies al gato. No está describiendo el sistema en el espacio-fase. No está en términos de trayectorias. Está en términos de las respuestas del sistema a los estímulos. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Qué nos está diciendo? Hay que hacer la lectura de esos formalismos que tenemos ahora, pero en función o con base en una física subyacente. Ese es el chiste. No simplemente porque se nos ocurre inventar otros mundos o qué sé yo. Está bien, muchas gracias, doctora. Tenemos Carlos Pérez que que levantó la mano. Adelante, Carlos, no sé, ¿quieres agregar algo? No, pues básicamente lo que puse en el chat. Me acabo de enviar por privado la pregunta y es si quisiera preguntar si es posible determinar cuando una teoría matemática describe una realidad, entre paréntesis, supuesta. ¿Alguno de ustedes? ¿Puedes volverla a leer, Alfonso? Pero Claro. más despacio. Sí. Él pregunta si es posible determinar cuando una teoría matemática describe una realidad, entre paréntesis, supuesta. Pues hace el experimento. Pues sí. Pues una teoría matemática es un modelo de la realidad y entonces vas y haces el experimento. Y si te dan los resultados, pues es una buena teoría. Y si lo que tu teoría decía, vas al laboratorio y sale otra cosa, pues es que tienes que corregir tu teoría. Ok, bueno. Doctora, por favor. No, sí, es muy cierto lo que acaba de decir Benjamín, pero también la misma teoría se pone a prueba teóricamente, ¿no? Se aplica a diferentes situaciones, se ve si se puede extender. O sea, así son las teorías, se van poniendo a prueba y así se van mejorando hasta la teoría de Newton, ¿no? Ha sido mejorada desde entonces. Entonces, pues ese es parte del avance de la física. Es difícil a priori saber si una formulación matemática nos dice algo sensato o legítimo acerca de la realidad o si hay que tirarla a la basura. Bueno, eso pasa con la teoría de cuerdas, ¿no? O con muchas teorías cosmológicas que luego son conjeturas y les van poniendo a pruebas y unas las tiran a la basura y otras pues las van perfeccionando. Vale, ahora vamos con otra pregunta, cambiando un poco radicalmente del tema. ¿Dónde está la frontera entre el mundo cuántico y clásico? En esta ocasión le doy la palabra primero a Juan Cañas. Bueno, creo que hablar de una frontera entre un mundo y otro bueno, no tiene sentido. No es que en un punto uno va a estar observando comportamiento cuántico y de repente, ¡pum!, dejas de observar y ya estás observando las propiedades que ya conocemos. No, eso no se ve, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en sistemas nanoscópicos, bueno, nanométricos, son tan pequeños que parece que las leyes de la mecánica clásica ya no valen ahí al trabajar con estos sistemas, pero bueno, empiezas a usar yo qué sé, átomos o moléculas un poco más grandes y ya empiezas a ver un comportamiento un poco más clásico. Entonces yo no creo que haya una frontera como tal, no tiene por qué haberlo, más bien lo que debería haber es una emergencia, ¿no? O sea, el comportamiento o el mundo clásico, como llaman, debe emerger, debe ir surgiendo poco a poco a medida que ciertos parámetros o bien ciertas características de lo que estamos trabajando, ya sea la molécula, etcétera, pues se vayan haciendo más grandes o más notorias. Entonces no hay una frontera, no creo que haya una frontera, más bien es una cuestión de emergencia del comportamiento del mundo cuántico. Ok. ¿Cómo entiendes tú que emerge? Bueno, entonces, digamos,
El caso de vamos a un ejemplo sencillo, el caso de una trayectoria. Sabemos que en la mecánica cuántica estas no existen. Lo único que sabemos es que podemos encontrar una partícula en una cierta región, ¿no? Entonces, digamos, a medida que aumenta, spoiler de lo que estamos haciendo, si aumenta la masa de lo que estamos trabajando partículas o agregados un poco más grandes, pues esta región en donde podemos encontrar a la partícula o al sistema se va haciendo más chiquita. Hasta medida que cuando se hace muy chiquita, ya podemos decir, bueno, es que ya no es una región, ya parece que es una línea. ¿Y eso qué es? Pues es una trayectoria o algo parecido a una trayectoria. En ese sentido me refiero a la emergencia, ¿no? O sea, vamos viendo el comportamiento cuántico a medida que estas características del sistema se van aumentando, pues ya observamos lo que parece ser el comportamiento clásico. O sea, en ese sentido me hablo de la emergencia de este mundo clásico. Ok. Ahora le doy la palabra al doctor Benjamín con la misma pregunta. Que igual si quiere replicar algo acerca de lo que comentó Juan Cañas. Pues ya con lo que diga va a quedar mi punto de vista, o como yo veo la mecánica cuántica, bueno, obviamente en la formulación de Copenhague existen los objetos clásicos, ¿no? Ahí están los objetos cuánticos y los objetos clásicos. Y los objetos de medición son clásicos, ¿no? Obedecen las leyes clásicas. La frontera esta de Bohr entre el comportamiento cuántico y el comportamiento clásico, en términos de las ecuaciones que obedecen, ¿no? Digo, está el teorema de Arias, pues, ¿no? Pero depende, regularmente decimos que las cosas, como la gente cree que las cosas son cuánticas y son muy chiquitas, ¿no? Si hablo de un átomo o de un electrón, pero cada vez, conforme ha avanzado la tecnología, vemos que objetos más grandes, incluso mesoscópicos, o incluso macroscópicos, ¿no? Como los squids, ¿no? La superposición la superconductividad. Entonces, hay objetos macroscópicos que tienen superposiciones cuánticas, ¿no? Entonces, el límite de cuándo son cuándo obedecen las leyes de la mecánica clásica y las de la mecánica cuántica son muy difusas, ¿no? No hay una frontera de a partir de 5 partículas ya son clásicas y solamente si son 2 son cuánticas. No existe esa frontera bien definida. Entonces, y tiene más que ver con nuestros modelos de lo que estamos estudiando, que es más fácil, ¿no? Obviamente, aunque hay cosmología cuántica, pues no va a ser tu primera ficha para hacer la evolución de galaxias, usar mecánica cuántica, ¿no? Vas a usar las teorías de campo de Hilbert-Einstein, ¿no? Entonces, nuestras teorías, pues usas la que más le queda, ¿no? A lo que estás estudiando. Pero una frontera entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica no es clara dónde está. Depende del fenómeno que quieras estudiar. Y de nuestra tecnología para modelar. Creo que conforme pase el tiempo, vamos a ver que más cosas más grandes se pueden describir con la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, ahora que las computadoras cuánticas han avanzado tanto, necesitamos tener un control de muchas más cosas. Hace 20 años, las computadoras cuánticas usaban 8 qubits. 8. Y ahorita IBM dice que tiene una que usa 50 qubits. Entonces, y 50 qubits, su poder computacional, pues es 2 a la 50, porque puede hacer en paralelo 2 a la 50 operaciones. Entonces, pues a este ritmo, si llegamos a 80 qubits, nuestro poder de cómputo va a ser de verdad demasiado fuera de lo que teníamos pensado. O sea, lo que nos van a decir esos cálculos de una computadora cuántica de 80 qubits, ya ahorita hay cosas que no entendemos del machine learning y de la inteligencia artificial con ese poder de cómputo. Entonces, ¿dónde está esa frontera? Pues cada año va moviéndose un poco.
Ok, muchas gracias, profesor Benjamín. Y la pregunta también para usted, doctora Ana María. ¿Dónde está, hay frontera? ¿Dónde está la frontera entre el mundo macroscópico y el mundo cuántico? Pues yo coincido mucho con lo que acaba de decir Benjamín y también un poco Juan. Antes, pensemos nosotros, ¿dónde está la frontera entre el mundo de la teoría de la relatividad general de Einstein y el mundo clásico de Newton? Bueno, pues digo, aplicar la teoría de la relatividad general de Einstein para resolver el problema del potencial de una partícula sujeta al potencial gravitacional, ¿verdad? Del Sol o la Tierra alrededor del Sol, pues es como romper nueces con una aplanadora, ¿no? O sea, hay que usar la herramienta adecuada, ¿no? Y es cierto, la frontera se ha ido extendiendo, es muy interesante cómo ahora hay fenómenos a escala, pues ya bastante mesoscópica, hasta macroscópica, donde el aspecto cuántico es fundamental, el elemento cuántico, entonces hay que entenderlo. Y antes de pasar a responder una de las preguntas en el chat que tiene que ver con esto, con la no localidad, nada más quisiera yo mencionar un artículo de revisión, de lo que llaman review, que me parece muy bien hecho para aquellos que estén interesados en entender un poco esta transición que se da de lo cuántico a lo clásico en procesos de medición, donde es muy claro, ¿no? Y donde han salido muchos con la interpretación esta del colapso de la función de onda. Ese es un trabajo, les puedo pasar la referencia completa, fue publicado hace varios años por 3 autores, Alaverdian, Balian y Nieuwenhuizen se llaman. Y es, además de que hacen toda una revisión de la bibliografía más reciente, la van desglosando y van explicando cómo es que se da este paso, esta transición a lo que finalmente registra un aparato de medición, que es una lectura ya a nivel macroscópico clásica, ¿no? Y cómo es que se da. Bueno, pero regresando entonces brevemente a la pregunta esta, alguien decía, Leonardo escribe, el realismo no local de la mecánica cuántica, ¿lo podemos adjudicar al entrelazamiento cuántico de este espacio? Bueno, la no localidad en la mecánica cuántica es un aspecto que llama mucho la atención y es desde un punto de vista ya más, digamos, más adentrándose en el fenómeno cuántico, es una no localidad aparente. O sea, no es que el mundo sea no local, ¿no? No es que haya acción a distancia, para ponerlo en palabras llanas. Lo que pasa es que las partículas, todos los objetos cuánticos, están interaccionando todo el tiempo con el campo de fondo. Y el campo de fondo es, por excelencia, pues es algo que cubre el espacio. Y entonces hay ciertas propiedades del campo que tienen que ver mucho con su naturaleza ondulatoria, que son como transmitidas o heredadas por las partículas. Las partículas están interaccionando entre ellas a través del campo. Entonces, tal parece que hay un efecto no local entre las partículas, pero la no localidad aparente se entiende cuando se toma en cuenta que es que están interaccionando usando el campo como un intermediario. Entonces, espero que esto responda a esta pregunta y que no se vaya la gente con la idea de que ya tuvo que abandonar la localidad en la física. No, la mecánica cuántica habla de una no localidad que es aparente. Ok, ¿algo más que agregar en cuanto a esta pregunta? Profesor Benjamín, Juan Cañas. No, no lo creo. ¿No? Yo Okay. tengo un comentario, pero respecto a la no localidad, ¿no? Esa es una
Bueno, permíteme, comento algo y ya ahorita entramos a la parte de la no localidad. Perfecto. Hace poco estaba leyendo unos artículos de Bell. No me acuerdo el nombre del autor, pero era John Bell. Bell. Entonces creo que sí, John Bell. Él trabajaba acerca de la no localidad y él tenía un teorema donde demostraba que la mecánica cuántica que una teoría del todo tenía que ser no local. Bueno, usted puede agregar, profesor, acerca de mecánica cuántica, local o no local. Bueno, lo que voy a decir va a ser muy controversial. Yo creo que el origen de esta no localidad son las pésimas bases que se escogen para poner el estado, la función de onda, ¿no? Entonces yo creo que la posición y el momento son un par de bases para los estados muy malas porque tiene que ver con los grupos de simetría. Entonces, los grupos de simetría unitarios, sus bases son muy bonitas. El punto es, por ejemplo, el grupo de Poincaré. Entonces, ese grupo, matemáticamente, pues es un grupo de simetrías no compacto, no conexo, no simplemente conexo. Entonces, no te quejes de que vas a tener un chorro de problemas cuando usas esos grupos de simetría, cuyas representaciones unitarias tienen que ser infinito dimensionales para poder ser unitarias. Entonces, la mecánica cuántica, que no tiene que ver con estas bases, con grupos unitarios bonitos, U1, SU2, SU3, o sea, la fuerza electrodébil, la fuerza fuerte, pues ahí no tienes problemas de eso. Por ejemplo, en el artículo de Einstein, Podolsky, Rosen, donde precisamente aparecen estos efectos no locales, pues están en la base de posición y de momento, pero si reformulas ese estado EPR en la base de Bohm-Maharanov, donde solamente tu base es spin arriba, spin abajo, y ahí tienes la no localidad, bueno, lo que podrías entender como no localidad, pero si solamente lo trabajas en esa base, no existe la no localidad, porque ahí ni siquiera existen las posiciones para describir ese estado EPR y las correlaciones que tienen estos dos sistemas. Pues puedes ver las correlaciones, pero como nunca pusiste la posición y el momento, pues no tienes ningún problema de no localidad, porque ni siquiera existe ese concepto de estar en un lugar. Cuando lo llevas a la base de las posiciones y de los momentos, que fue en la que originalmente Einstein hizo en 1935 ese artículo, pues ahí sí se ven que parece que son interacciones a velocidad infinita, ¿no? Mueves una partícula acá y la otra a la distancia, en principio, a la que quieras, se correlaciona instantáneamente, ¿no? Entonces, ¿cómo no le iba a gustar a Einstein que saliera eso? Pues iba en contra de lo que decía su teoría de la relatividad, ¿no? O sea, ese experimento de correlaciones cuánticas es un problema si tú tienes esa base de la posición y del momento, pero si tú tienes otra base en la cual poner tu descripción de tus sistemas cuánticos, si no usas esas bases de posición y de momento, no tienes ese problema. Ese es un problema de que y claro, tú escoges esa base pues porque nosotros usamos pues, para caminar, pues entendemos que las cosas tienen distancias, ¿no? Y todas nuestras fuerzas, pues aparece la R, ¿no? La fuerza electromagnética, todas nuestras fuerzas, aparece la distancia. Entonces, si tú, la interacción que les das en el hamiltoniano dependen de la distancia, pues no te quejes de que seleccionas la base de la distancia para describir tus sistemas cuánticos. Pero mi punto de vista es que eso es algo, pues que tú le diste, tú pusiste tu teoría cuántica, la describiste en términos de un conjunto de estados de la posición. Y cuando lo describes en términos de este conjunto de estados de la posición, pues aparecen estos efectos de correlaciones instantáneas. Pero eso no es algo inherente a la teoría, porque tú puedes formular la teoría en términos de otra base de estados donde estas correlaciones, pues, o sea, no hay problema de que sean instantáneas, porque no existe la distancia.
O sea, en esa formulación de von Maharanov no existe la distancia. Tu conjunto de tu base para tu sistema no tiene la distancia. Entonces no tienes ese problema. Vale, vale. Doctora Ana María, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, con mucho gusto, ya que se está tocando este tema, que es uno de los temas en los que hemos estado trabajando últimamente. Hay ya muchos trabajos cada vez más, y yo diría serios y muy convincentes, y no son cuestiones de opinión, de yo creo que esto, que lo otro. Son trabajos realmente profundos que demuestran lo digo en pocas palabras por problemas de tiempo, la ilegitimidad de las conclusiones a las que se llega a partir de las desigualdades de Bell y otras desigualdades análogas, ¿no? El teorema de CH, etc. O sea, no es cierto, y créanmelo, hay toda una bibliografía, yo les puedo mandar algunos trabajos, incluso uno reciente nuestro, basado en el formalismo de la mecánica cuántica, inclusive. No es cierto que Bell ni ninguno de los que le han seguido en la teoría ni en el laboratorio tampoco hayan demostrado que la mecánica, que el mundo es no local. ¿Mm? Nada de que la realidad es no local. O sea, eso ya está bastante demostrado. Lo que pasa es que digamos, la voz populi entre los físicos todavía pues es que ya se demostró, pero no, si se leen los trabajos está bastante claro que esto no está demostrado. Y la demostración que nosotros hacemos, como les digo, está basada en el propio formalismo de la mecánica cuántica, tratando de entender qué es lo que nos dicen los operadores y a qué se refieren los diferentes términos en esa famosa desigualdad. Se refieren a ensambles diferentes, por lo tanto no pueden ser comprobados experimentalmente al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces la desigualdad no puede, bueno, pueden escribir la desigualdad, pero no se aplica, o sea, no se refiere a algo que existe, que se pueda ni siquiera probar en el laboratorio, ni siquiera concebir teóricamente. Entonces, eso yo creo que con el tiempo, porque pues somos muy dados a dejarnos llevar por la Vox Populi, ¿verdad? Con el tiempo va a quedar bastante claro. Espero. Okay. Muchas gracias. Nos comenta si habrá manera de poder compartir los artículos. Ya después, si me los puede enviar por correo o si los tiene a la mano, escribirlos en el chat. Sí, de acuerdo. No solamente las referencias, supongo que también la idea es que les mande algunos que no son accesibles, ¿no? Para que los puedan ver. O no sé si tengan ustedes acceso a los artículos. Pues si puede enviar los artículos estaría bien. Pues si no, hay acceso por internet. Que no Sí, pero hacemos luego lo que... Bueno. Sí. Juan, ¿quieres agregar algo acerca del tema? Bueno, quería agregar algo sobre lo que mencionaba Benjamín de usar las bases de posición y momento, pero creo que va más con lo del último tema sobre... bueno, ahorita se me fue la palabra. Bueno, la idea es que lo voy a dejar para después, ¿no? O sea, creo que vale más la pena dejarlo para después del comentario que quería hacer. Así que de momento no, todo bien. Ok. Siguiendo con un poco de la mecánica cuántica, también se habla acerca de que la mecánica cuántica es una teoría no completa o incompleta. ¿Quieres mencionar algo ahorita tú, Juan? Bueno, podrías mencionarnos tu opinión acerca de esto. ¿La mecánica cuántica puede ser una teoría completa? No sé. La verdad no tengo una opinión clara sobre este tema. No creo que sea conveniente tocar estas cosas. No. Ok, está bien. Sí. Profesor Benjamín, ¿podría mencionar algo?
A mí me gusta pensar que la mecánica cuántica sí es una teoría completa. Es una teoría que podemos tener diferentes personas, diferentes puntos de vista de qué sí dice, de qué no dice, pero al final todos los experimentos que se han hecho, o sea, concuerdan con lo que nosotros decíamos que iba a dar. Y aún esos resultados se entienden de diferentes maneras, diferentes personas. Pero es una teoría donde, aunque son extravagantes a veces las cosas de, ay, ¿cómo es posible que una partícula atraviesa un potencial y el efecto túnel y estas correlaciones a distancia? O sea, los resultados pueden ser excéntricos, pero al final uno va, hace el experimento y da lo que tenía que dar. Entonces es una teoría donde experimentalmente no hay un punto de vista, no hay un resultado que niegue sus cosas, ¿no? No tienes que inventar materia oscura para que las ecuaciones de la relatividad general den, ¿no? Dices, ay, mira cómo se mueve esto. Haces las cuentas y no te da la materia, necesitas 70% más de materia. Ay, pues nadie la ve. ¿Qué importa? Pues métese la mano. Se llama materia oscura. Nadie la ha visto. Pero para que dé la ecuación, la metes a mano. A la mecánica cuántica no le hemos hecho eso. La mecánica cuántica, aunque sea extravagante y así cosas rarísimas, haces el experimento y te da lo que decía la teoría. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí es una teoría completa. Lo que no es completo es nuestro entendimiento. En verdad, a nivel muy profundo, ¿qué es ahí? O sea, desde mi punto de vista es algo que nos tropezamos con ello, lo descubrimos y es algo que nos vuela los sesos, sus predicciones y queremos entenderla, pero yo creo que que sí es completa, es mi punto de vista. Porque tiene confirmación experimental en todas las cosas que se hacen, siempre se cumple. Muchas gracias. Doctora Ana María, Sí, ¿quisiera agregar algo? Sí, sí, claro, me gustaría completar lo que se acaba de decir. Bueno, completar, no pretendo, no pretendo. Perdón. Pero no, es que está muy bien esta distinción que haces, Benjamín, entre, tú dices, no, la mecánica cuántica sí está completa, lo que no está completo es nuestro entendimiento. Y ese es el sentido en el que hablaba Einstein en 1935, cuando decía la mecánica cuántica no es una teoría completa, porque no nos dice todo acerca de la naturaleza. Pero es cierto, cada vez que se pone a prueba en el laboratorio, funciona. Y si no, se las arregla para funcionar. Eso es un hecho, ¿no? Y no ha fallado jamás. Entonces, en ese sentido, pues sí es completa. Sin embargo, si lo que, ya regresando a la protesta de Einstein, al reclamo de Einstein, lo que falta es pues entender qué hay detrás de ella. ¿Cómo es que, de dónde salen esos postulados, ¿no? Y en ese sentido, pues en verdad, yo creo que nunca va a haber una teoría física completa, porque siempre queremos ir más al fondo de los porqués, de las causas, de los orígenes, ¿no? Entonces, no nos preocupa que no esté completa, pero sí hay que buscar la forma de completar, de ampliar nuestra comprensión, de completar nuestro entendimiento, aunque sea un proceso asintótico, porque nunca lo vamos a llegar a completar del todo, yo pienso. Aquí hay una pregunta de si la mecánica cuántica y la teoría cuántica son lo mismo. Normalmente la mecánica cuántica se refiere a la descripción teórica de los procesos que se dan en la materia. Y la teoría cuántica es mucho más amplia porque también incluye la descripción de los campos en interacción con la materia, no de los campos aislados. Una vez más, esos no los conocemos. Todo lo que conocemos a través de los campos es a través de su interacción con la materia. Entonces, realmente ahí la materia sirve como intermediario, pero y ha servido para desarrollar toda la teoría cuántica, que es mucho más amplia que la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un
es una subteoría, un subconjunto, pues describe un subconjunto del conjunto completo, que es la teoría cuántica de materia y campos, para responder a esa pregunta. Ah, ok. Bueno. A ver, espérenme. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué la gravedad no se deja cuantizar? Espero que pueda comentarnos un poco acerca de esto, doctora Ana María. Pues yo pienso por mi propia, sí, ha habido N esfuerzos y es algo que va a continuar. Yo pienso que para entender por qué no se ha dejado cuantizar hay que entender más acerca del fenómeno de cuantización mismo. Y ahí el caso de la mecánica cuántica, o sea, de la cuantización del comportamiento de la materia, quizá nos puede arrojar más luz de por qué la gravedad no se ha podido enmarcar pues dentro de este mismo ámbito teórico, pero no podría yo dar una respuesta más específica. Eso habría que preguntárselo a un especialista. Ok, gracias. Profesor Benjamín, ¿quiere agregar algo? ¿Podría respondernos también la misma pregunta acerca de este problema sobre la cuantización de la gravedad? Pues esa es como la pregunta de más de 1 millón, es como de 1,000 millones de $1 trillion, ¿no? O sea, ese es nuestro punto, es quien logre hacer esto, pues ya nos vamos todos. No Einstein prácticamente. Sí, no, es parvulito Einstein. No, pero quién sabe cuál es la respuesta. Pero hablemos acerca de los problemas. ¿cuáles ¿Cuáles son los principales problemas? Mi punto de vista es que el problema es lo que dije hace 2 intervenciones, tiene que ver con los grupos, porque la gravedad pues tiene que ver con estos grupos, con la estructura de los grupos matemáticos. Tiene que incluir al grupo de Poincaré, y es un muy, muy mal grupo, por lo que dije antes, ¿no? Es un grupo no compacto, no conexo, no simplemente conexo. Y la mecánica cuántica, los grupos cuánticos, pues usan pues, grupos unitarios, y grupos unitarios muy bonitos. U1, SU2, SU3, para algunas cosas SU4, SU5, SU6, pero son grupos que entendemos quiénes viven ahí, qué cosas, por ejemplo, el grupo SU3 de sabor. No, ahí entendimos, al menos matemáticamente, que tenían que existir los quarks. Algebraicamente, los quarks aparecen en el grupo SU3 de sabor. Y ya luego, pues haces el grupo SU3 de color. Pero la matemática de los grupos unitarios que tienen que ver con la mecánica cuántica es muy bonita porque son grupos compactos, conexos, simplemente conexos. Y los grupos de la relatividad son grupos pues, matemáticamente feos. Y entonces, pues si hacemos la gravedad con esos grupos feos, pues no te preguntes por qué chocan, por qué no se hablan. Entonces, yo creo que tiene que ver con algún punto de nuestro formalismo matemático de las 2 teorías, de la unitariedad de la mecánica cuántica y de la no unitariedad de la gravedad. Entonces, estas 2 descripciones matemáticas diferentes, pues quizá existe una descripción matemática superior que puede conciliar esas 2 visiones, pero pues sigue siendo quien lo haga, pues quien así lo hiciera, pues ya wow. Sería bien fan de él. Nos comenta, hay una pregunta en el chat. Dice, entonces, para una nueva formulación deberíamos atacar primero los grupos, las bases matemáticas de todo. Yo en mis cursos, no importa qué dé, lo primero que doy es teoría de grupos. O sea que mi respuesta es sí.
Ah, ok. Eh, ¿Alguno de ustedes dos quiere agregar algo, doctora Ana María o Juan Cañas? Bueno, digamos, en términos un poco menos eh, técnicos, creo que uno de los grandes problemas que tenemos al tratar de juntar estas dos cosas, ¿no? La mecánica cuántica y la gravedad, es una cosa, que la gravedad, la mejor teoría que tenemos ahorita para describirla es la teoría de Einstein. Y bueno, pues la teoría de Einstein nos dice que la gravedad no es más que un efecto de deformación del espacio-tiempo. No es un campo, no hay una partícula mediándola, no hay nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, tenemos los otros campos, las otras fuerzas de la naturaleza, digamos, por decirlo de alguna forma, sí son campos, están mediadas por partículas, etcétera. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a conciliar o cómo vamos a unificar estas tres cosas que son campos con esto que no es un campo, que es un efecto de deformación del espacio-tiempo? Entonces, como decía, necesitamos una herramienta matemática tal vez más profunda que nos permita hacer este tipo de cosas, ¿no? Desde ahí surge el problema. O sea, ¿cómo unificamos esta cosa, que no es un campo, con estas otras cosas que sí son campos? Creo que por ahí va el problema. Vale. Doctora Ana María, ¿gusta agregar algo? No, mejor pasamos a la siguiente porque no sé si todavía hay preguntas. Queda una última pregunta, o una última sesión de problemas. Es acerca del problema de la medición colapso. ¿De dónde sale y cómo funciona una operación unitaria en la mecánica cuántica? Profesor Benjamín. Yo como veo las cosas, como dije al principio, la formulación o la interpretación que menos problema le veo es la formulación conocida ahora como de muchos mundos, pero donde aquí es muy importante el fenómeno de la decoherencia. Cuando pues, regularmente en la mecánica clásica para estudiar algo lo aíslas, ¿no? Y entonces está el chiste de la vaca esférica, ¿no? Entonces tú para estudiar algo en mecánica clásica, tú no quieres el ruido. Si quieres estudiar lo que sea, pues quieres aislarlo del ruido. Y entonces quizá esa pretensión, esa costumbre de aislar las cosas para estudiarlas, hizo que no viéramos que los sistemas, en particular los sistemas cuánticos, están sumergidos en un ambiente. Y entonces, cuando tú metes un sistema cuántico en un ambiente, cuando lo describes en términos de tu sistema, de tu aparato de medición y del ambiente, entonces aparece algo muy bonito que es porque tienes el problema de cuál es la respuesta en mecánica cuántica, ¿no? Pero hay algo peor, y eso algo peor es que cuando tú pones a interactuar un sistema con un aparato de medida, tú podrías reescribir la base de tus estados del sistema y después de interactuar, pues nada te impide, porque es determinista y unitario, entonces lo puedes hacer para el otro lado, tú podrías cambiar tus conjuntos de estados del aparato de medida. Y entonces, pues ya ni siquiera sabes qué estás midiendo. No tan solo tienes el problema de la respuesta, del colapso, sino que tú tienes el problema de qué estás midiendo. Entonces, ese es un problema peor, ese se llama problema de bases preferidas, porque depende de la base de lo que tú estás midiendo. Y tú tienes libertad de escoger, cuánticamente tú puedes cambiar la base, y si cambias la base, cambias el observable. Cuando tú pones un tercer sistema, que es el ambiente, entonces aparece algo muy bonito que se llama teorema de tridescomposición. Entonces, el teorema de tridescomposición te dice que a partir de que tengas tres cosas, solamente puedes tener una descomposición de Schmidt, o sea, diagonal. Si la encuentras, es única. Entonces, tú ya resolviste el problema de qué estás midiendo. Pero para eso necesitas, por lo menos, tu sistema, tu aparato y el ambiente. Entonces, ya que tienes
esas tres cosas, ya resuelves el problema de cuál es la pregunta, o sea, de cuál es lo observable que estás midiendo. Y si haces tus matrices reducidas, tienes la supresión local de interferencia. Y entonces, sin hacer nada más, tú puedes ver que si nada más agarras un pedacito del sistema, aparato, ambiente, lo que te es accesible a ti, lo único que puedes hacer es tomar la matriz de densidad reducida. Y ahí lo que vas a tener es que parece que tienes una mezcla estadística. Entonces tú ya ahí resolviste el problema del colapso, porque para ti tus problemas de medición van a ser exactamente los mismos que si tuvieras pues una matriz de densidad reducida, o sea, un ensemble estadístico. En verdad, sigue estando la superposición, no se ha perdido, pero lo que te es accesible a ti, nada más, o tener nada más un pedacito de tu sistema, pues ya lo que tienes es, tu descripción es la de matrices de densidad reducidas. Entonces esa sería la solución aparente al colapso, sin que exista el colapso de verdad. Doctora Ana María, adelante. Sí, sí, hay que entender que, otra forma de decirlo, no para contradecir a Benjamín, sino todo lo contrario, es que el colapso es un artefacto de la descripción, no es parte de la teoría, ¿no? Es algo que se le puso encima y que conlleva una cierta interpretación de con qué se está trabajando en mecánica cuántica, como si se estuviera trabajando con sistemas individuales, cuando en realidad se está trabajando con un ensamble de sistemas igualmente preparados. Y eso los experimentales lo saben perfectamente. Ellos, para hacer una prueba, una medición, pues mandan muchos sistemas todos preparados de la misma manera, que eso es un ensamble. En unos casos obtienen un resultado, en otros otro, etcétera. Y eso significa que pues era el catálogo de posibilidades, como lo llamaba Schrödinger, ¿no? Todas esas posibilidades se dan en el laboratorio, en la práctica. Pero es ya si uno después toma un subconjunto de todos aquellos, de todas, por ejemplo, de todas aquellas partículas que se proyectaron con el spin para arriba, bueno, ese es un subconjunto y con ese se puede trabajar y ese va a estar descrito por una nueva función de onda que describe ese estado, es la función de estado correspondiente. Entonces, ya nuestra descripción cambia, pero no hubo un colapso como tal. La función de onda original describía al ensamble original y ahora si queremos trabajar con un subconjunto, usamos una nueva función de onda. Pero es nuestra descripción, no es la realidad, no se colapsó nada. Okay. Juan Cañas, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, continuando con lo que decía la doctora Ana María, pues sí, o sea, nosotros tenemos que entender que lo que estamos midiendo son probabilidades y pues las probabilidades se miden repitiendo un experimento una cierta cantidad de veces. Digamos, en el caso del gato de Schrödinger, que es de las cosas más famosas, si repetimos el experimento varias veces, por cruel que sea, pues vamos a encontrar mitad de gatos vivos, mitad de gatos muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un experimento probabilístico, lo que nos describía o los que nos predecía la mecánica cuántica, pues eran las probabilidades de que se obtuvieran resultados. ¿Qué vamos a medir con un experimento? Un resultado u otro. Eso no. De ahí sale el problema, creo, del colapso de la función de onda, ¿no? En que tenemos que darnos cuenta que lo que estamos midiendo o lo que hay que medir son probabilidades y estas se miden con múltiples experimentos. Bueno, ¿algo más que quiera agregar alguno de ustedes? Pues bueno, la idea de esta mesa redonda era hacerla corta, no tan larga, entonces las preguntas que nosotros tenemos preparadas, pues ya las hemos acabado. No sé si alguno quiera seguir continuando con este tema, quiere hablar sobre algo. Entonces, o alguno de los participantes quiera comentar algo en este momento.
Creo que pues si no hay comentarios de parte de los participantes que quieran hacer particularmente alguna pregunta, pues este es el momento. Mientras esperamos, quiero pues tomar el espacio para hacer unos anuncios publicitarios. El día de mañana los invitamos a una charla acerca de titulada El futuro del bosón de Higgs en la era post-LHC. Es de parte de un investigador mexicano que trabaja en el CER, que se llama Alan Aldivia. También para el miércoles vamos a tener una charla acerca de física médica de una investigadora del INAOE, la cual trabaja con láseres con el fin de estas técnicas que desarrollan para aplicarlas después al cáncer de mama. Y el viernes vamos a tener una charla acerca de astrofísica con un investigador mexicano que creo que está en Estados Unidos. Y bueno, no tenemos más preguntas. Entonces, para no hacerla más larga y más tediosa, creo que es un buen momento para pues, terminar esta mesa. Le agradecemos a todos los participantes y también a nuestros invitados por el tiempo que se tomaron y también por haber respondido. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Muchísimas gracias, Juan. Y muchísimas gracias, profesor Benjamín. No sé si alguno quiere agregar algo. No, bueno, pues gracias por habernos invitado. Esperamos que nuestras respuestas hayan servido más para aclarar dudas o imágenes ahí medio confusas que para confundirlos más. Y les mandaré entonces unos artículos. Sí, les pido por favor si me pueden enviar la información al correo de la página cefis.tad@gmail.com, tanto usted, doctora, y no sé, igual usted, profesor Benjamín, y también Juan. Les mando también artículos. Sí, me pueden enviar artículos y a todos los participantes les menciono, acabo de poner en el chat el correo, por si alguien quiere, para que envíe correo al chat y yo se los reenvíe. Y otra vez, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Adiós. Que tengan buen día. Se cuidan. Muy buen día para todos. Adiós.